Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de charlas Naturaleza y Ciencia Ficción organizado por el Centro de Documentación y la Biblioteca Digital del Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN. El propósito de estos conversatorios es abrir espacios de debate sobre la literatura y su relación con la naturaleza, y a la vez socializar la labor realizada por nuestra institución a través de sus profesionales, que se encuentran entre los mejores de sus especialidades e investigan cada día intentando desdeñar los misterios de la naturaleza. De cierta forma, se parecen un poco a los escritores de ciencia ficción y a los narradores de ese género, quienes ingenian a protagonistas que emulan a académicos y científicos como los nuestros. Las coincidencias eran muchas y la realización de este ciclo de conversaciones nació así del sentido común. Nos acompaña hoy Leonardo Espinosa Benavides, médico, especialista en dermatología y venerología, escritor apasionado por la ciencia ficción, miembro y director de la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica chilena, ALCIF. Ha publicado variados artículos y libros, destacando especialmente el título Más espacio del que soñamos el año 2018 y Adiós Loxonauta en el año 2020. Y últimamente, en el año 2021, el artículo Fractalismo, una propuesta histórico-literaria en torno a la ciencia ficción para hablar de ciencia ficción. Ha sido reseñado como, cito textual, uno de los autores más comprometidos con el creciente movimiento de la ciencia ficción chilena, también como una eminencia de la ciencia ficción en Chile y embajador de la ciencia ficción chilena. Muy bienvenido, Leonardo, a CIREN. Muchas gracias por esa introducción. Qué bonito, ¿no? Bueno, sí, aquí siempre tratando de contribuir con la ciencia ficción desde cualquiera sea el eje narrativo hacia su construcción como concepto. Así que feliz de estar acá a conversar de estos temas, como decía en la introducción, en un lugar donde hay profesionales que se dedican, ¿no?, a todo esto de imaginar escenarios futuros, ver recursos, etcétera. Así que encantado de estar acá. Muchas gracias, Leonardo. Y para conocerte un poco más, cuéntanos un poco esta relación que hay entre el ser médico y la ciencia ficción. Bueno, en mi caso una relación que he tenido desde casi que recuerdo, ¿no? O sea, de tiempos de cuando uno está en el colegio pensando a qué se va a dedicar. Yo creo que desde tiempos tempranos tenía esta idea de, por un lado, que me gustaba la parte científica, que terminó siendo la parte médica, ¿no?, medicina, y la parte literaria, que comenzó por el gusto que puede comenzar con cualquiera de leer el libro que está en la biblioteca, de la casa, etcétera. Y en mi caso fue convergiendo. Yo me acuerdo que los libros que me atraparon por completo al principio son clásicos como Bradbury, con Crónicas Marcianas, o Wells con La Guerra de los Mundos, y ese tipo de obras que lidiaban con esas temáticas quizás especulativas, futuristas, etcétera. Y después, no, cuando entré a estudiar, que termina siendo medicina, y en cierto modo tampoco estaba tan alejada de este tipo de literatura, de este tipo de narrativa que tiene alto elemento científico. Entonces, yo diría que desde los inicios tanto de mi formación académica como literaria, siempre esos dos bandos han estado lidiando el uno con el otro. De vez en cuando uno tomando más tiempo que el otro a la vez, pero siempre está esa relación. Y ha sido bien útil, sobre todo en el tema al momento de generar ideas, historias, donde uno quiere tener ese elemento quizá de pensamiento científico, ¿no? Como de mantener quizá esa idea, esa forma de pensar. Así que al menos en mi caso ha sido un complemento bien armónico. Se han complementado bien. Ujú. Leonardo, la ciencia ficción o ficción científica es un género narrativo presente que pertenece a la literatura de ficción. Tiene como principal elemento la especulación, como tú bien decías, y estos relatos buscan respuestas frente a lo desconocido, realizando ejercicios intelectuales basados en la ciencia para poder aventurar el futuro. La ciencia ficción, a diferencia de lo fantástico, considera elementos que sí existen en el mundo y se mueve casi al límite de la realidad. En tus palabras, Leonardo, para definir ciencia ficción, dices que es principalmente un ejercicio de especulación, un desafío a lo establecido que transgrede fronteras para abrirnos a nuevas posibilidades de imaginarnos la realidad. En ese sentido, la naturaleza desde siempre ha sido una fuente inacabable de misterios para la humanidad
y por lo tanto es un espacio preferente para el relato de la ciencia ficción. Los escritores maximizan o minimizan ciertos aspectos o elementos existentes de la naturaleza y con ellos muchas veces crean sus relatos. La pregunta es, ¿qué relación crees tú que existe entre la ciencia ficción y la naturaleza? Uf, bueno, el tema de definir o tratar de comprender lo que es ciencia ficción me apasiona muchísimo. Ahí que vi a alguien de Talaeva por allá sabe eso. Y también me voy a ocupar un poco lo que mencionaste, el artículo que publiqué, el de fractalismo como concepto. Yo creo que la ciencia ficción está unida desde su más basal conceptualización con la naturaleza en cuanto al tomarla como su núcleo de partida y desde ahí, ¿cierto?, tratar de imaginarla sin perder esa conexión inicial. La ciencia ficción muchas veces ocurre que quizás se ve un poco simplificada porque la palabra ciencia ficción ha quedado un poco corta con lo que ha generado, ¿no?, lo que es todo este movimiento. Y la palabra misma a veces uno piensa en cómo es lo clásico, el estereotipo un poco de lo que se hacía en Estados Unidos, pero uno puede remontarse ya sea mucho antes, ciencia ficción digamos antes de que existiera la palabra, contextos de los tiempos de Roma que ya estaban imaginando quizá eventos o tecnologías que no estaban en ese instante, así como también corrientes contemporáneas de Latinoamérica u otros lados que también la palabra quizá les queda un poquito pequeña, pero la esencia como tal, yo creo que ahí la conexión con la naturaleza y lo que explica a esta forma en particular de literatura y arte en cierto modo, es que es la forma o es la expresión en la cual, creo yo, se, se expande un poco la realidad, pero sin perder ese contacto natural y racional con la realidad. Yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, uno desfigura en cierto modo la realidad, pero a diferencia de, no sé, la fantasía u otras formas, acá de cierto modo se exige que se mantenga una coherencia en esa desfiguración y que haya un cierto grado de factibilidad, que se mantenga como eso de lo probable en lo que uno está realizando. Y eso hace que sea por excelencia, ¿no?, la plataforma para la especulación en cuanto a arte, ¿no? Se puede especular de muchas formas, pero tiene ese elemento. Y además tampoco solamente de especular hacia un futuro, la ciencia ficción es capaz también de mirar hacia el pasado e imaginarlo de manera distinta, pero cierto, hasta cierto punto que sea factible para que mantenga quizás ese elemento. Eso es como la contrafáctica, por así decirlo, la especulación y la contrafáctica. Y ahí, por supuesto, en cuanto, volviendo a lo que es naturaleza, yo creo que ahí el respetar en cierto modo la comprensión que tenemos de naturaleza tiene que estar en la ciencia ficción misma, en su gran, gran sentido de lo natural. Así que van de la mano, yo creo, siempre, siempre. Muy bien, muchas gracias. En esa misma perspectiva, quisiera comentarte, Leonardo, que Siren, gracias al esfuerzo intelectual de un grupo de mujeres y hombres con formación científica y también con un alto compromiso por lo público y lo social, trabajan constantemente para poder democratizar el conocimiento generado en torno a la dimensión de los efectos del cambio climático, la implementación de fórmulas de desarrollo de la agricultura inteligente y la construcción de políticas públicas agrícolas sobre la base de certezas científicas. Todo esto también relacionado con los recursos naturales del país, de manera regional, comunal, etcétera. ¿Cómo crees tú que la problemática del cambio climático está influyendo en la creación de la ciencia ficción hoy en día? Está influyendo harto. Bueno, y de hecho, hablando de eso, del compromiso de Siren, cuando me metí a la página web a leer sobre Siren, me encantó hay una parte ahí que comenta eso, ¿no?, que dice que Siren en su estudio del clima imagina escenarios para anticipar. Lo encontré genial. Y esto está realmente de la mano de la ciencia ficción. Y bueno, yo creo que hoy en día todo lo que es el clima, climatología en general y cambio geológico a nivel planetario, digamos, están muy fuertes en lo que se genera, tanto en lo cinematográfico, en la ciencia ficción cuando se va a su mundo audiovisual, como en aquello por escrito, porque bueno, el campo es amplio, pero en cierto modo es una de las problemáticas que preocupa a muchos, por lo tanto inevitablemente está. Pienso, por ejemplo, en un autor que yo creo que el que más toda su carrera ha estado publicando en ese sentido es Kim Stanley Robinson de Estados Unidos, de California, que él tiene una serie de libros donde siempre está comentando este tema y hay uno que lo imagina en Nueva York y habla de este tema de si el cambio climático sigue tal curso, ¿no? Él se imagina este Nueva York mitad sumergido, por así decirlo, que es como la visión clásica que uno tiene, pero es entretenido porque él plantea esta multiplicidad de escenarios y posibilidades
obligarlo a uno a anticiparse en cierto modo, ¿no? Decir como ya, pues hay que hacer algo quizás al respecto. Y así sucesivamente. Yo, de hecho, uno de los, a ejemplificar, me servía de los libros que traje, este que creo que no está traducido, pero está en inglés, The Past is Red, de Catherine Valente. Acá, por ejemplo, está ambientado en un futuro donde ya ocurrió, ¿cierto? En cierto modo, este cambio climático a un nivel tan importante que gran parte del planeta está con los niveles de agua mucho más elevados y la humanidad está en una situación mucho más precaria. Entonces la historia gira en torno a unos seres humanos que formaron su ciudad sobre estos como basurales que flotan en el Pacífico, que es cierto que hay unos bloques llenos de basura. Entonces la influencia está muy presente. Yo creo que es bueno, yo creo que es bueno tener todos esos escenarios. Por supuesto, de repente es fácil caer en una especie de fatalismo, como de que ya no hay vuelta atrás, y eso se ve harto en la ciencia ficción. Uno dice, ya me aburrí quizá de leer tantos libros que está todo destruido. Pero también hay otras corrientes, por ejemplo, se me viene a la mente el solar punk, que es un movimiento dentro de la ciencia ficción que trata de narrar estas situaciones, un futuro con los cambios climáticos respectivos que es inevitable, pero con un toquecillo optimista, con decir, ya bueno, si es que esto es inevitable, pero imaginémonos quizá qué cosas un poquito más optimistas, un poco utópicas podríamos desarrollar. Así que es uno de los grandes temas hoy por hoy. Sin duda la naturaleza nos sustenta, así que es como para preocuparnos. Así es. La ciencia ficción trabaja con elementos probables, aunque muchas veces aún no existen como tal. Sin embargo, se suele relacionar erróneamente con la literatura fantástica o inverosímil, como pueden ser los cómics de superhéroes. Según Philip K. Dick, ciencia ficción es desfigurar la realidad de manera tal que se mantenga una coherencia con la realidad dentro de ciertos márgenes probables. En este sentido, yo te quisiera hacer dos preguntas. La primera es, ¿crees que la fuerza de la naturaleza muchas veces nos sorprende más allá de lo imaginable? Sí, claro. Es interesante. Cuando la realidad es más que la realidad imitando el arte o el arte imitando la realidad. Pasa. Estaba pensando en la cita de Philip K. Dick. A mí esa cita me gusta mucho, pero eso también yo también cuando hablo del tema digo desfiguración de la realidad, porque de los teóricos académicos hay unas definiciones muy complejas, pero Philip K. Dick, como era un escritor y no era académico, él ocupa esa definición que a mí me hace mucho sentido. Y también, por supuesto, lo otro era que los otros géneros, lo fantástico, la fantasía también, siempre las definiciones tienen sus grados de relatividad, las fronteras tampoco son siempre tan fáciles de delimitar, por mencionarlo. Así que, en contraparte, cuando la realidad misma es la que un poco nos pone nos da la sorpresa antes que el imaginario humano, claro, yo creo que muchas veces ocurre esa misma dualidad de pensamiento de que es fácil, si pasa algo sorprendente, atribuirlo quizá a algo no planteable desde el área científica y así como algo sobrenatural, así como van a haber otras personas que van de inmediato buscarle alguna respuesta racional. Quizá es interesante cuando la realidad hace eso porque también pone de manifiesto esas formas de pensamiento humano, que se trabajan en estas distintas formas de literatura que no son meramente realistas. Así que, bueno, cuando la realidad hace eso, cuando la naturaleza nos genera el shock inicial, yo creo que ahí lo entretenido es saber si es que alguien antes lo anticipó o no. Siempre es entretenido hacer ese ejercicio. Y si no, siempre también es fruto para nuevas historias, nuevas narrativas, nuevas imaginaciones. Estoy pensando cuando pasó con la pandemia, ¿no? La pandemia fue un golpe de realidad inesperado, se supone. Y claro, ahí por un lado surgen nuevas historias. Con Alcif, por ejemplo, con la asociación hicimos un libro, una antología con relatos de ciencia ficción, autores de Chile, porque nos parecía que el escritor de ciencia ficción, la escritora de ciencia ficción, eso era lo que tenían que hacer en ese contexto. Y también en contraparte estaba este ejercicio de imaginar, ya a ver, ¿qué escritor antes ya había hablado de esta posibilidad? Y hay un libro, de hecho no me acuerdo el nombre, pero hay un libro, no sé, escrito hace 100 años que describe como justo, preciso este momento de la pandemia, entonces siempre está esa cosa atemporal entretenida en este tipo de arte literario, así que es entretenido. Muy bien, y te cuento que te adelantaste a mi segunda pregunta, que te Ay, iba a hacer relación a eso, pero muy bien. Anticipando, la anticipación. Sí. Tú dijiste una vez en alguna entrevista de que si lees ciencia ficción estarás preparado para todo. Y la segunda pregunta es precisamente cómo la pandemia del COVID está afectando la creación de ciencia ficción. No me acordaba cuando dije esa cita, pero interesante. Estaba pensando cuánto me mantengo en eso. Sí, bueno, quizás hay que agregar si uno lee harta ciencia ficción, puede estar preparado para todo.
Eh, o tal vez uno se pone un poco nihilista, quizás. Pero bueno, yo creo que el efecto pandemia fue potente, por lo menos los primeros años, o sea, 2020, 2022. Era difícil escapar un poco, era difícil como hacer vista, no agregar ese elemento en lo que uno estuviera desarrollando, casi porque era un tema de como, para hacerlo había que abstraerse tanto de la realidad que uno ya no podía, por así decirlo. Entonces yo creo que ha influenciado mucho. Y quizá en la parte creativa siempre está la parte más optimista que puede surgir, pero yo creo que sí tuvo una variable importante por el otro lado, ¿no? Un tema de cómo uno lee textos ahora que ya vienen con este cambio quizá cultural de saber que en cualquier momento pueden pasar estas cosas y que lo detienen todo. O sea, ya no es tan fácil, y eso uno lo ve en los textos, ya no es tan fácil quizás como antes imaginar este avance humano continuamente perfecto, continuamente exponencial. La pandemia, en cierto modo, yo creo que repercutió en dar ese golpe de decir, no está todo garantizado, en cualquier momento pasa algo que escapa a nuestro control. Y eso yo al menos sí lo he sentido harto en los textos literarios que he leído, por lo menos, y sobre todo en ciencia ficción. Ese toquecillo un poco oscuro que dejó la pandemia, yo siento que todavía no están esos ánimos de volver a atreverse a un futuro tan glorioso así como así. Y siento que eso sí repercutió, sí repercutió. No sé cómo se irá dando, ¿eh? También todo el tema cíclico, también hubo una pandemia hace años atrás y así sucesivamente. Entonces, no sé cuánto tomará en recuperar quizá ese vigor de, de volver un poco a ese optimismo, sobre todo también porque en el mundo pasan tantas cosas. Eh, pero yo lo sentí de esa forma, yo creo que ese fue el impacto, un poco igual profundo en el sentido del espíritu humano de decir, chuta, no estaba todo tan garantizado como antes. Entonces, esos temores uno los ve ahora mucho más explícitamente reflejados en los textos, diría yo. Mm. Sin duda hubo un antes y un después de esta Sí, sí, pandemia. sí. Mm. Bueno, Leonardo, muchas gracias. Quisiéramos ahora que nos cuentes un poco de tus obras. Ah, Más bueno, espacio ok. del que soñamos, que si Sí, lo a ver. trajiste, publicado el Traje, año, por si acaso. voy a hacer una introducción, Sí. publicado el año 2018, es una Mm. antología de cuentos entretejidos en un novedoso. Tiene nuevos cuentos sobre nuevos campesinos en el Valle de Colchagua, Mm. exoarqueólogos preocupados por sus descubrimientos, un sacerdote en las fuerzas de la capital intentando comprender los límites de lo creado por la ciencia, un imán en el desierto más cercano de lo que parece, una gigantesca arcoclínica donde las personas esperan recuperar partes perdidas, una distopía un tanto utópica, una acronía más bien irreparable, melancolías de mujeres y hombres del espacio, tan vasto, tan vacío y sin embargo tan lleno de relatos y respuestas. Mm. Ese es más espacio del que soñamos. Sí, bueno, este libro, Más espacio del que soñamos, fue el primer libro que saqué así como solista, por así decirlo. Yo venía publicando de hace tiempo antes, pero relatos aislados en revistas, en distintos lugares, antologías. Y este libro fue la primera vez, 2018, cuando ya dije, ya tengo el material suficiente para sacar una obra eh, por completa, estructurada y darle cierto un sentido interno, porque son 19 cuentos, pero están entretejidos. Va ocurriendo, hay una carta que se cuenta entre los cuentos que están ocurriendo, que es lo que los une. Y yo diría que este libro, en mi caso, fue un ejercicio de colocar muchos de los elementos de ciencia ficción, de las múltiples temáticas que habían, eso era como lo que a mí me gustaba, de trabajarlas todas en cierto modo, eh, y fue un libro que yo creo al menos que el matiz que tomó fue este tema bien como profundo, poético, un poco nostálgico de la humanidad, ¿cierto? Como esta típica imagen que uno tiene como del astronauta mirando como el horizonte en esa especie de vacío existencialista, que uno dice, chuta, esta vastedad, pero algún sentido tiene que haber. Yo creo que tiene mucho de eso, mucho de ese elemento. Pero fue todo un recorrido que culminó en ese libro fascinante. Y todavía me asombra que aún hasta hoy de repente algunos cuentos de la antología, como tiene ese valor, que son múltiples cuentos, de repente los vuelven a publicar, salen en otro lado. Lo más reciente que me pasó, que como logro que me tiene muy contento, fue que se publicó uno de los cuentos de acá, el Bermuza de la Policromata, el cuarto cuento, en China. Lo publicaron allá, fue todo un proceso, me acuerdo que me contactaron 6 meses en que entre las traducciones, que no sé qué, me lo mandaron en chino, no sé qué dirá la traducción como tal, confío plenamente, pero fue todo un proceso y se publicó en la revista china de ciencia ficción, la principal que tienen allá, la emblemática. Entonces es un libro al que le tengo ese cariño de que todavía me da de repente, vuelve a mí, vuelven con esa sorpresa.
Si bien siempre me he preguntado si podré volver a escribir quizá con ese toquecillo medio nostálgico que está en ese libro. Ahora yo creo que cada libro tiene su propio estilo, así que ahí está, ahí está. Muy bien. El siguiente libro es Adiós Mm. Loxonauta, publicado el año 2020, una historia sobre dos médicos dermatólogos, el Homo sapiens Italo Calvino y la Loxoceles Laxeta, no sé si me equivoco, Creta Helen, de una federación interplanetaria que viajan haciendo consultas dermatológicas interestelares y en cuyos recorridos, es como para trabar la lengua, Sí, es la se dificultad. descubre el sentido de lo que implica ser persona y la piel como un órgano y un elemento común entre las especies de naturaleza diversa. Ujú. Este libro, bueno, sí, este es del 2020, salió la primera edición, y le fue muy bien. Inesperadamente, cuando uno escribe ciencia ficción, nunca espera que sea tan amplio el tiraje que sale de los libros mismos. Y después, el 2021 salió esta edición, que es la que está acá, que es el tamaño más grande, porque la otra tiene un formato, por ahí anda circulando. No te preocupes, ahí lo podemos después mostrar, pero la cosa es que tú tienes eso y acá yo creo que se refleja un poco ese cambio quizá pandémico en mi caso. Si en Más Espacio el que soñamos quizá tenía yo un poco esa escritura un poco más cálida, un poco más quizá con ese elemento quizá inocente de la imaginación. Acá la verdad es que me pongo totalmente irónico y sarcástico, como un ejercicio inevitable. Bueno, Waldo también por ahí lo leyó, así que acá me salió ese lado un poco de hacer otro ejercicio, otro ejercicio. Y claro, o sea, en pocas palabras son dermatólogos en el espacio, en una federación imaginada en un tiempo no definido. El Cono Sur como región cultural está unido en ese tiempo. Y acá trata un poco de ese tema son dermatólogos que les encargan ciertas misiones, ciertas funciones, resolver casos en la galaxia muy amplia. Y lidian también con ese momento de decir, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Hasta qué punto y trata un poco de eso, ¿no? Tiene ese viaje un poco del personaje que le encuentra sentido a lo que en un principio quizás no lo parece con tanto. Y también está en contraparte con Más Espacio el que soñamos quizás. Con Más Espacio, por ejemplo, me pasó que tuve harta más repercusión quizás en algún texto de análisis, que aparecía alguna crítica por aquí por allá, una reseña. Con Adiós Loxanato me pasó, y yo creo que es porque está escrito en un tono mucho más cercano, eh, me permitió acercarme a muchos más lectores, como que se generó una especie, creo yo, genera una especie más de confianza directa entre autor y lector, por cómo está escrito, me parece. También, no sé si vuelve a escribir de ese estilo, siempre me pasa con los libros, termino uno y siento como que ya no sé si volveré con ese ímpetu. Pero esa es una novela corta que tiene esos elementos, por lo menos, de imaginar, con harta influencia de los tiempos modernos, digamos. También esta última edición destaca las ilustraciones. Tú Ah, sí, siempre de veras. asemejas el De veras, arte, de veras. Lo que sí. pasa es que eso, bueno, eso fue muy bonito porque esta segunda edición está editada, o sea, está ilustrada, tanto por fuera, digamos, la portada, como algunas imágenes al interior, por ejemplo, no sé si se alcanza a mostrar algo. Estas fueron dibujadas e ilustradas por Luis Carlos Barragán, que él es un escritor que ya me fascina, es un escritor colombiano, que tiene unos librazos, yo lo encuentro espectacular. El Gusano, por ejemplo, un libro si alguna vez le interesa leer uno de él. Y además de escribir, él es ilustrador. Y él, de hecho, él ilustra su libro. Yo me acuerdo, dije, lo voy a contactar por si acaso, a ver si se motiva. Y funcionó, así que él hizo el diseño, o sea, dibujó los interiores, puso una imagen en color y fue muy bonito ese resultado. Y yo creo que siempre le da una segunda capa, ¿no? Una mayor dimensionalidad. Y por supuesto también esta editorial, Siete Ediciones, un saludo al equipo. Mitchell Dev, que es el que hace la diagramación, también le puso todo un tema, le agregó como cositas, elementos, toda una dimensión que le agrega esa estética quizá adicional que a algunos lectores les gusta. Yo sé que hay lectores que quizá lo pasan, nomás les interesa la parte escrita nomás, pero, pero fue interesante ver esa transformación, ¿no? Ese como libro 2.0, por así decirlo. Así que sí, el hecho de trabajarlo de manera ilustrada fue algo nuevo y bonito en mi caso como escritor. Un aporte sin duda. Ujú. ¿Hay alguien que quisiera hacer una pregunta, Leonardo? Sí, yo quiero. Primero fue la gripe alvear hace como unos 8 años atrás. Después el COVID, originado, digamos, se supone que en unos murciélagos. Mm.
Y ahora la viruela del mono, de del veras. mono. Sí. ¿No te parece que es como una venganza de la naturaleza? No lo sé, yo siento que voy a poner un ejemplo que me pasa, por ejemplo, en mi vida como dermatólogo. De la naturaleza no sé si es venganza o no. Yo siento que la naturaleza siempre es un poco hostil, en verdad. Siempre he dicho eso, la naturaleza no es tan... es dura para sus cosas. Me pasa, por ejemplo, a veces pacientes que tienen cuadros de dermatitis, de contacto irritativa, y que me preguntan, por ejemplo, ¿será mejor que me ponga una cremita más natural, así como algo, no sé, una plantita o algo así? Y pasa todo lo contrario, la naturaleza es lo más alérgico posible, o sea, si uno se frota una planta, la alergia uno se, te la encargo. Entonces, y en contraparte las cremas que nosotros como humanidad hemos desarrollado, ¿no? Que son más sintéticas, que pueden tener quizá, a veces genera un poco ese temor de lo artificial, a veces son mucho más inocuas. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que más que venganza de naturaleza o atribuirle quizá ese como espadazo de vuelta, yo creo que la naturaleza siempre ha sido dura, siempre tiene sus formas eh, potentes de actuar y siempre nos hemos estado moviendo en esa zona. Que el que de repente tengamos intervalos de tiempo más tranquilo quizá es otra cosa a cuando vuelven, ¿no? Todas estas condiciones. Y todo el tema de las pandemias, de acordarnos que vivimos en un planeta con tantas otras formas de vida, virus, bacterias, protozoos, etcétera, de rarezas múltiples, cuando aparece la pandemia yo creo que simplemente es un recordatorio, ¿no? De que estamos en un planeta donde no estamos solamente nosotros, hay tanto ecosistema, nosotros mismos siempre es entretenido acordarse de este dato que un ser humano, si uno suma la cantidad de genes que tiene, somos más las bacterias de nuestro interior que nuestros propios genes. Eh, entonces creo que simplemente son momentos en que uno se acuerda de cómo es la naturaleza, más que una venganza o algo por el estilo. Un golpe de Eso creo. realidad. Sí. Pero agarrando de la pregunta del compañero, en tu vasto conocimiento de obras de ciencia ficción, eh, ¿conoces obras donde se haya revelado la naturaleza? Porque mis recordatorios de naturaleza siempre son con apoyo, así como en Dune se le busca como un valor, o en la Guerra de los Mundos, donde en realidad la naturaleza termina ayudándonos contra estos alienígenas externos. ¿Tú conoces en el amplio campo de la literatura de especulación la naturaleza revelada contra nosotros? Lo primero que se me viene a la mente, no es un libro, eso sí, un poco, debería ser un libro lo que me acuerde, pero me acuerdo de esta película, no me acuerdo cómo se llamaba, pero del mismo director que hizo Sexto Sentido, M. Night Shyamalan, que tiene esta película donde las plantas se rebelan contra nosotros y generan una toxina y empiezan a hacer que la humanidad misma se mate, generan unas toxinas que tienen un efecto como neurotransmisor. Eso al menos se viene a la cabeza. Entonces, hay momentos, hay ejercicios. Entonces podría pasar. Yo creo que sí. Es mejor no imaginarlo tanto quizás. No, siempre hay que estar preparado. Pero yo creo que hay formas en que podría ocurrir. Ahora, claro, cuando uno dice naturaleza, es un concepto bien amplio, bien abstracto. Entonces uno podría decir, bueno, pero la parte geológica nos podría jugar en contra en algún momento, ¿no? La Tierra como planeta, comparado con Marte, por ejemplo, tiene una actividad volcánica totalmente activa, no así Marte, por dar un ejemplo. Y otra cosa es hablar de naturaleza en cuanto a patógenos que pueden estar, o a las plantas nuevamente, que uno las asume ahí tranquilas y quién sabe. Así que es amplio el concepto de la naturaleza en sí misma, ¿no? La naturaleza misma humana, tal vez a veces se nos puede revelar contra nosotros mismos. Así que todo puede pasar. Porque consideremos que estamos entrando mucho en los procesos de ecoficción por Mm. la ciencia ficción, y por lo general todos estos movimientos vienen con una contraparte. Mm. Entonces, Ujú. así como encontramos libros que trabajan en la ecoficción, creando mundos donde tenemos como ideales con la naturaleza, probablemente también se generará en forma paralela Mm. mundos donde seremos atacados por la naturaleza. Sí, estoy de acuerdo. Sí, habrá que ver qué sale escrito. Habrá que ver. Ujú. Vas a dejar pensando todo ese Ah, tipo sí, de es que sí, hay posibles tantos que se me escenarios. ocurren. Bueno, ya voy a ocupar otro ejemplo. Por ejemplo, no me he terminado este libro, ¿ah? Pero va un poco al lugar. Que léanselo porque va a salir la película. Entonces, por eso dije, no me puedo quedar atrás con esto. Este autor es de Estados Unidos, también Andy Weir, y este libro ya está traducido, que es el mismo autor que hizo El Marciano, que ya se hizo película también. Y este es Proyecto Hail Mary. Me falta harto, no llevo tanto, así que salgan el vello, no me haga spoilers, pero acá, en lo que llevo, ocurre un poco un ataque, no es de la naturaleza, porque es espacial, pero acá, por ejemplo, ocurre que se descubre que hay unos microorganismos
que no están en la Tierra, sino que están en una órbita con respecto al Sol, son unos microorganismos que se alimentan o que ocupan como nutrientes la energía del Sol. Y han llegado a un punto tal que nos está perjudicando porque el Sol mismo está perdiendo su masa, ¿no? Los astrófados, le llama el protagonista de acá. Entonces, y bueno, y tiene todo un sustento científico. De hecho, el protagonista los investiga en su laboratorio, trata de entender cómo pueden existir estos seres, estos microorganismos. Y ahí hay otro ejemplo, creo yo, de formas en que la naturaleza, no solo terrenal, sino que la naturaleza quizá cósmica, nos puede dar sorpresas no para bien, que quizá hay que estar ahí atento a. Pero bueno, parte del misterio de la existencia misma, ¿no? El riesgo de existir, el riesgo de la existencia. Ujú. Muchas gracias, Leonardo, por acompañarnos hoy día. Ha sido una conversación muy interesante y provechosa. Nos Muchas hemos gracias. reído, hemos compartido contigo y sin duda nos has dejado con más preguntas que respuestas, yo pienso. Dejamos invitados a nuestros auditores para conocer y leer tus obras, ya que aquí nos has comentado. Ujú. También los invitamos cordialmente a seguir participando de este ciclo de charlas del cual tú eres nuestro primer invitado. Así que muchas gracias y muchas gracias también a ustedes por venir. Muchas gracias por la invitación.